Gloria a Dios, sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo, a nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace posibles estas reuniones, ¿verdad? La reunión de los santos. Cómo y cuánto delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna, ¿verdad? Y continúa que es como el buen óleo, como el aceite, perdón, que desciende de la cabeza por la barba de Aarón. Y bueno, hablando del Espíritu Santo, cómo desciende, ¿verdad?, a través de cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, porque el Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Y miren, la semana pasada terminamos el libro, las 7 iglesias. Podíamos seguir, pero verdad, pues tenemos que seguir porque hay mucha enseñanza en la palabra de Dios. También esta semana se celebra la fiesta de Hanukkah. La palabra Hanukkah significa rededicación o dedicación. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, el significado de lo que fue la victoria contra los seleucitas, contra los griegos, la batalla con los macabeos. La palabra macabeo quiere decir martillo, ¿verdad?, que la comenzó el papá de Judas, el macabeo. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que pues todo eso nos trae un recuerdo de que nosotros somos extranjeros en esta tierra, de que este mundo está bajo el maligno. Lamentablemente quisiéramos decir otra cosa, pero no, la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno. Nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que seguimos sus leyes, somos los que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, y nosotros ya pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que vamos a reinar con Él, como lo estuvimos viendo en el capítulo 3 de Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar el capítulo 4 y de ahí nos vamos a ir hasta donde lleguemos, a terminar el Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a hablar de muchos detalles, miren, y hablar de muchas controversias y esas cosas de lo que viene en los últimos tiempos, porque la palabra Apocalipsis nos habla de correr el velo, de revelar lo que hay en el futuro de este planeta Tierra. Hace 100 años, 200, bueno, 100 años, no hay que irnos tan lejos. Hace 100 años no teníamos todo el conocimiento para poder entender un libro tan complicado, bueno, tan profundo como en estos tiempos, por muchas razones, porque pues muchas cosas se están cumpliendo y probablemente se van a cumplir. Miren, aquí nos habla del sello de la marca de la bestia. No digo que no sea verdad, pero si algunos dicen que va a ser un chip que te van a poner en la frente o en la mano, ¿verdad?, del tamaño de un arroz. No lo dudo, porque sí, la Biblia dice que los que lo tengan, cuando sean la copa de las copas de la ira derramadas, dice que les van a salir úlceras malignas o les va a dar cáncer, tal vez por la radiación o bueno, cosas de esas, ¿verdad?, que tiene estos aparatos microscópicos. Probablemente la nanotecnología ya para ese tiempo se va a desarrollar todavía mucho mejor, porque ahorita apenas está en fase de pruebas. Entonces vemos que todo esto se está acomodando, porque también cuando la Biblia dice que todo ojo iba a ver a los 2 olivos, los 2 testigos que Dios iba a mandar, que iban a ser muertos en Jerusalén por manos del anticristo, y dice que todo el mundo los iba a ver. Nos habla, ¿verdad?, de que pues en aquel tiempo, ¿cómo los íbamos a ver todo el mundo? No se podía. De hecho, vamos a ser bien honestos, no teníamos ni idea de cómo iba a ser posible. Se hablaba que todo el mundo era de esa región y todo eso, pero tenemos que entender que cuando la palabra de Dios habla de todo el mundo, está hablando de todo el mundo.
Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, se han de haber quedado con los ojos cuadrados. Y se han de haber quedado, ¿verdad?, hasta la boca, yo creo que se les cayó hasta el piso. Porque por todo el mundo, en aquel tiempo, las únicas carreteras que había en aquella parte en el Medio Oriente, en Europa, eran las carreteras que habían hecho los griegos, los romanos. Y la navegación apenas estaba, ¿verdad?, desarrollando. No había todavía la posibilidad tan fácil de llegar a América. Entonces los discípulos, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio por todo el mundo? Y dirán, no, bueno, todo el mundo es donde conocemos, pero no, en el 2025 sabemos que el Evangelio se puede y se ha predicado por todo el mundo, literalmente tal cual. Porque les digo, las palabras del Señor Jesucristo son palabras muy completas, muy sobrepasan, o es la cima del significado de lo más grande que pueda ser. Entonces, de la misma manera, los dos testigos, ¿verdad?, pues van a ser muertos, y todo ojo lo va a ver. ¿A través de qué? De los satélites, a través de la internet, a través, ¿verdad?, del Wi-Fi que tenemos, de los teléfonos inteligentes. ¿Por qué? Porque esto se sigue expandiendo a todos los rincones del mundo. Ya muchos pueblos donde no hay luz, donde no hay internet, algunos gobiernos están esforzando en que llegue hasta por allá las redes. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando pongan la marca de la bestia, pues vemos en la palabra de Dios que la marca de la bestia pues está hablando de que las personas se van a comprometer con el anticristo, porque en la mente, ¿dónde es donde van los tefilines, los versículos de la palabra de Dios? ¿Dónde se lo ponen los judíos? Se lo ponen en las manos y se lo ponen en la frente. Y esa es una copia que el anticristo va a hacer. ¿Por qué? Porque la mano representa el esfuerzo de tu vida, de tu trabajo. ¿Por qué tú trabajas? ¿Por qué tú te esmeras en la vida? Y es para Dios. Y en la mente, ¿verdad?, están los pensamientos, las emociones, los sentimientos están, y si la palabra de Dios está ahí, entonces tu mente y tus pensamientos van a estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Lo mismo con el anticristo. Nos está hablando de una entrega total, pues, al maligno. ¿Por quién? Por parte de las naciones, por parte de los seguidores del anticristo. Por eso dice, ¿verdad?, que aquellos que se pongan la marca, no es que no haya solución, es que ellos ya no va a haber manera de que los cambien, así tal cual como el anticristo. El anticristo, ¿por qué no se salva? Pues es que porque no quiere y no va a querer. ¿Por qué? Yo no sé. Ya le dieron su merecido en el cielo por andar ahí, ¿verdad?, de querer algo que no le pertenece, que era sentarse en el trono de Dios como Dios y ser adorado como Dios, cuando él solamente era una creación de Dios. Ya le dieron su merecido en el cielo, le dieron su merecido en la tierra el Señor Jesucristo, y no entienden. Lo van a todo, pues, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra de Dios que de la misma manera ese mismo corazón van a tener aquellas personas. No me pregunten por qué hacen eso, porque no lo sé, esa respuesta yo no la tengo. No sé qué pasará en ellos, ¿verdad? Pero el amor de Dios, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, en donde lo dio en la cruz para que llevara tus pecados, mi paga, mi deuda, mis pecados en la cruz del Calvario, fuéramos salvos. Entonces todos esos detallitos pues vamos a estar indagando cuando llevemos a esos temas. También lo de los sellos. En lo de los sellos nosotros vamos a ver que vamos a hablar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Si nos toca vivir eso, bueno, pues hay que prepararnos. Igual, si nos toca vivir
Si nosotros vemos que comienzan a abrirse los sellos, ¿verdad? En un futuro presente, no lejano, pues ya que nos queda 7 años. Solamente hay que aguantar, si aguantamos, y si no, pues vamos por el Señor. Pero bueno, todo eso lo vamos a estar viendo, los caballos, las guerras y todo eso, ¿verdad? Vamos a estar viendo. Que es un reflejo de lo que nos habla en el libro de Daniel y lo que nos habla en el libro de Mateo 24. Todos esos detalles lo vamos a estar viendo. Ahorita vamos a comenzar con la adoración celestial, con el trono de Dios, donde están los serafines, ¿cómo se llaman? Juan, el apóstol Juan, pues se dio cuenta, ¿verdad?, del cielo, como después de que nos dejó este mensaje a la iglesia en general, porque aquí nos habla de 7 iglesias, pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo es la cabeza, y la cabeza es la que le da órdenes al cuerpo de cómo moverse, qué hacer, qué comer, que nos da instrucciones de todo, ¿verdad? Es la cabeza. Entonces vemos que, pues de la misma manera, aquí no es de que sean 7 cuerpos o 7 iglesias, no, pues yo soy o como decían los discípulos, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de no sé quién. Y el Señor Jesucristo dice, pues que el Señor está dividido, o que hay varios Cristos. No. Las 7 iglesias somos una iglesia, solamente que con diferentes pues defectos, se puede decir. Y pues sí, entonces por eso Dios le habló a las 7 iglesias. Y dice el capítulo 4, después de esto miré, ¿verdad? ¿Después de qué? Después de que recibió la visión celestial de las 7 iglesias, después de que Dios le habló a los líderes de las 7 iglesias, a los ángeles. Aquí dice, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque eran responsables de lo que predicaban, eran responsables de lo que le enseñaban a la congregación acerca de Dios. Ellos son responsables. Por eso la Biblia dice en los 10 mandamientos que Dios no va a tomar por inocente al que tome su nombre en vano. O sea, Dios va a ser muy severo con eso. Y lo vemos con el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. ¿A quienes Cristo les dijo serpiente, digo, generación de víboras? ¿O a quién le dijo hipócrita? ¿A quién le dijo eso? Pues a los líderes. ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer que estaba endemoniada con 7 demonios? A la mujer que presentaron, ¿verdad?, que fue sorprendida en adulterio, le dijo, ¿verdad?, tus pecados te son perdonados, levántate. A la de los 7 demonios, ¿verdad?, la liberó. Entonces, a los que sanó, le dijo, vete y no peques más, a los leprosos. Pero con los líderes de Israel fue muy severo. Y hay versículos donde la Biblia, el Señor Jesucristo los llama perros. ¿Qué quiere que les diga? Porque en el Salmo dice, ¿verdad?, perros me rodearon, ¿verdad? ¿Y dónde fue donde rodearon a Cristo? En la cruz. ¿Y quiénes son los que estaban allá acusándolo? Por los fariseos, los escribas, los líderes, los sacerdotes, dándose golpes de pecho por mi gran culpa. No entramos ahí al petróleo, iba a decir el petróleo, no es el petróleo, a donde están los pretorianos, al pretorio, no petróleo, pretorio, en verdad, no entramos ahí porque nos contaminamos, está lleno de gente que no es judía, ¿verdad? Porque nos contaminamos, pero injustamente, con mentira, con odio, con ira, estaban acusando a un hombre inocente, que era el Señor Jesucristo.
¿verdad? Entonces a esos Dios sí les dio sus exhortaciones fuertes. Por eso vemos que la Biblia nos dice que en los últimos tiempos va a haber mucha apostasía, y después de la apostasía viene el anticristo. El anticristo no se va a presentar como por ejemplo ahorita, ¿verdad? Va a llegar, van a haber muchos acontecimientos, mucha inestabilidad. Cuando dice que va a salir del mar, que también dice aquí en el libro del Apocalipsis, y dice, ¿verdad?, que vio otra vez a salir del mar. El mar representa la inestabilidad del mundo. Ustedes han visto el mar, cómo está todo, hasta miedo da. Allá donde van, cuando se vienen de un continente a otro, pues las olas son súper gigantísimas. Y pues hay videos, ¿verdad?, donde los marineros graban y pues oigan, si dan tiempo, solo con ver los videos, porque el barco se va así, las olas, bueno, va a salir de la inestabilidad. ¿Y de cuál inestabilidad? Bueno, de las guerras que nos habla el libro de Daniel, capítulo 11. O sea, todo eso vamos a estar, cuando lleguemos ahí, ¿verdad? Porque pues eso está hasta, todavía falta. Bueno, y todo eso dice después de esto, después de que le dijo lo de la iglesia, lo de las iglesias, después de que Dios le dio la visión, dice, pues sí, después de que el Señor Jesucristo se presentó ante Juan, porque ustedes saben que Juan, el apóstol, fue llevado a Éfeso, y ahí se adoraba a Diana de los Efesios, que antes era Artemisa, que antes era Astarot, bueno, todo eso, ¿verdad? Y tenían una estatua gigantísima y adoraban a Diana, bueno, todo eso. Entonces el apóstol Pablo fue acusado, fue condenado. Algunos dicen que él fue lanzado a aceite hirviendo, y pues no le pasó nada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo había dicho con respecto a Juan, tal vez la semana que viene andamos en eso, le dijo, ¿verdad?, que él iba a quedar hasta que él estuviera el reino de los cielos establecido. Y eso fue antes, ¿verdad? Nosotros vemos en la palabra de Dios que algunos decían que Juan no iba a morir nunca, pero no, nosotros vemos que Juan tenía que ver esa visión, por eso no podía morir antes, como con Jacob cuando peleó con el ángel. ¿Por qué? Porque el ángel no pudo matar a Jacob, porque lo pudo haber hecho pues como si nada, porque en Jacob había una promesa de parte de Dios a Abraham, su padre. Y verdad, entonces vemos que pues bueno, todo eso. Y aquí vemos que el apóstol Juan fue llevado a Patmos, que creo que esa isla se puede visitar. En Patmos, la manera en la que ellos morían era de que algunos condenados, algunos que eran condenados, porque pues, algunos que eran condenados a ese exilio, se dice que les cargaban como una mochila atrás del cuerpo un cadáver, y pues ustedes saben, ¿no? La grasa del cuerpo muerto, el ácido del cuerpo muerto, pues iban dañando la espalda, y putrefacción, el aroma, Dios mío, ¿verdad? Era horrible, eran algunas torturas. Pero bueno, entonces vemos que ahí fue donde el apóstol Juan recibe pues esta visión. Y ahí vemos, ¿verdad? Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, ¿verdad?, que era una voz pues, que llamaba la atención, una voz, por ejemplo, ustedes cuando escuchan una trompeta, nos volteamos, ¿no? ¿Y dónde está esa? O sea, era una voz muy con autoridad, muy potente, que el apóstol Juan miró, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Miren, aquí nosotros vemos en la palabra de Dios que dice, ¿verdad?, que el apóstol Pablo estaba en el Espíritu, porque ustedes saben que ni la carne, ni el Espíritu, ni la carne pueden venir, ni la sangre pueden entrar en el reino de Dios.
en el reino de los cielos. Porque nosotros tenemos que ser o sea, este cuerpo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hay pecado en nosotros. Nuestro cuerpo tiene que ser, ¿cómo les diré? No que sea, bueno, como tiene que morir completamente, morir a todo y ser nuevamente restaurado. Eso va a ser cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo. Nos dé, sí, definitivamente un cuerpo nuevo. Porque miren, el yo verdadero, no es este cuerpo que tengo que cuidarlo, definitivamente, porque si no, no puedo estar aquí. Definitivamente, este cuerpo no soy yo. Es con el que ustedes se pueden comunicar conmigo y yo con ustedes. Tenemos que cuidarlo, definitivamente, sí. Pero este cuerpo tiene voluntad, tiene deseos que muchas veces, bueno, de hecho siempre van en contra de la voluntad de Dios. Cuando yo nací y cuando yo vine a la existencia, el yo le dieron este cuerpo, ¿verdad? Porque este cuerpo tenía tentaciones de mi papá, los gustos de mi mamá, los pecados de mi papá, los pecados de mi mamá, ¿verdad? Bueno, y de mis abuelos, y de mis tatarabuelos, y de, bueno, todo eso. Entonces, yo cuando vine aquí a la existencia, yo entré en este cuerpo, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de la ley de la carne en el libro de Romanos, que esta ley, bueno, ¿verdad? Este cuerpo tiene su voluntad, y su voluntad lo lleva siempre a la muerte, al pecado, a la autodestrucción. Porque ustedes ven, bueno, vemos que lo lleva a la autodestrucción. Bueno, entonces cuando yo vengo al conocimiento del Señor Jesucristo, yo me doy cuenta que hay algo dentro de mí y fuera de mí que como que no están muy bien alineados. Porque el apóstol Pablo dijo, porque querer hacer el bien no lo hago, sino que hago lo que aborrezco, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo tenía sus luchas. Y ustedes saben que el apóstol Pablo pues era medio impaciente. Lo podemos ver con este muchacho, con Marcos y con Bernabé, y bueno, ¿verdad? Y cómo reprendía a Pedro. Bueno, entonces esa lucha siempre va a estar en nosotros. Por eso este cuerpo de pecado, que la Biblia dice que está viciado al viejo hombre, por eso miren, cuando los jóvenes que nacen en el Evangelio no entienden eso, no, pues están, es que Dios así me hizo, es que Dios quería eso, es que no esa no es la voluntad de Dios. Tú tienes que entender que este cuerpo es solamente como un vestido, como un traje, en el cual nosotros, ¿verdad?, podemos venir a la tierra, comunicarnos con los seres humanos a través del Espíritu de Dios. Entonces podemos comunicarnos con Dios, y es donde nosotros tenemos que vencer la carne a través del Cordero de Dios, a través del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice en las 7 iglesias, al que venciere. Y la Biblia nos dice que nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero de Dios, por el sacrificio de Cristo. Solamente que tenemos que reprogramarnos, porque estamos viciados. Y ustedes saben que un vicio, tal vez, ¿verdad?, no lo saben, pero las personas viciosas se están autodestruyendo en las drogas, en el alcohol, en cualquier otro pecado, en cualquier otro vicio. Y aunque ya están todos enfermos, no pueden parar. Y muchas veces ellos lloran, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? Porque nosotros tal vez en una situación así de extrema de esos vicios no hemos llegado, pero es la misma manera en el pecado.
A veces tenemos nuestra lucha, a veces tenemos las tentaciones que nos quieren ganar y a veces nos ganan, ¿verdad? Por eso tenemos que entender que la solución está en reprogramar, fortalecer el espíritu y no que la carne vaya opacando el espíritu. Ahí sí está el problema. Porque entonces, ¿verdad? Las personas se enfrían y bueno, y todo eso. Poco a poco le van creyendo menos a Dios y cosas de esas que pasan. Por eso aquí el apóstol Juan dice que subió en espíritu, porque ni la carne ni la sangre heredarán del reino del Señor. Por eso cuando el Señor Jesucristo se presentó en el trono de Dios, decían que era uno como hijo de hombre y además estaba inmolado, ¿verdad? Pero bueno, y nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que por eso se decía que, pues, ¿cómo es tu hueso? Si aquí no puede entrar la carne ni sangre. Pero el Señor Jesucristo, nosotros vemos que Él se ganó, le venció al pecado, santificó su carne a través de su vida, a través de ¿sí? Y vemos, ¿verdad? En la palabra de Dios que por eso aquí el apóstol Juan dice, miren, por eso, ¿verdad? Volviendo al asunto, tenemos que entender eso, que este cuerpo se va a quedar atrás. La Biblia dice que a veces, miren, hay veces que hasta nos engañan y dicen, ya estoy viejito, ya tengo 20 años y ya me siento bien viejo. No, lo que pasa es que no has dormido bien. Lo que pasa es que no has comido bien, estás comiendo pura comida chatarra y de dónde vas a sacar la fuerza. Y bien desvelado y metido todo el día en la tele o en los teléfonos. Oigan, pues ¿cómo está el asunto? Entonces vemos, ¿verdad? Que la Biblia dice que mientras este cuerpo se va desgastando, dice que el interior se rejuvenece. ¿Cómo está eso? Que les digo que hay muchachos de 20 que ya estoy viejito. No, ya hemos visto a Moisés, que Moisés tenía más de 100 años este hombre y andaba, ¿verdad? Todavía escalando, como alpinista. Andaba bien y murió en buena vejez. Vemos a Salomón, que Salomón pues no murió bien. ¿Por qué? Porque se dejó vencer por la carne. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquí el espíritu es el que pues fue llevado al cielo. ¿Por qué? Porque tenía primeramente que ser renovado el espíritu, el cuerpo transformado. Cuando la Biblia nos dice, ¿verdad? Que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Nos dice en una de las iglesias que nos va a dar un nombre nuevo. Y de verdad yo les soy bien honesto, como anhelo que Dios me dé otro nombre. Me gusta mi nombre, pero el nombre habla del carácter. Antes no me gustaba, pero ya luego sí. Bueno, yo quiero que Dios me dé otro carácter, porque pues, cada quien sabe con qué lucha, cada quien sabe cuáles son sus luchas. Si no, es que ya usted está ahí predicando y ya es puro y santo. Unos, ¿verdad? Que tú vas y les predicas, oye, arrepiéntate. Es que ustedes no han vivido. Pues oigan, que nosotros hubiéramos venido del cielo, hemos vivido a lo mejor peor cosas que ellos, pero bueno, ¿verdad? Nosotros, Dios nos va a dar un carácter nuevo. Un carácter, ¿por qué? Porque el cuerpo nuevo que Dios nos va a dar ya no va a tener descendencia de mis abuelos, ya no va a tener descendencia de mis padres, ni nada de eso. Porque científicamente está comprobado esto y tú lo podemos ver. No tenemos que irnos a la ciencia. Podemos ver que nuestros hijos se parecen a la mamá, al papá, se parecen a la suegra, se parecen al feo, se parecen a la mamá, a la abuela, al abuelo. Se parecen a... ¿Por qué? Bueno, aparte del físico, ¿verdad? En su carácter. ¿Por qué? Porque les digo que es hereditario. Nosotros entramos en este... Y yo entonces, ¿por qué culpa tengo de entrar ahí? No tienes culpa de entrar en un cuerpo de pecado, pero tu culpa es no aceptar la medicina. Porque sí, ¿verdad? Venimos a un cuerpo pecaminoso. La Biblia dijo el rey David, dijo, en pecado me concibió mi madre.
No que su mamá fuera una pecadora, ni mucho menos. Simplemente que el rey David sabía que nacemos en pecado. Desde chiquitos. A un niño no se le enseña a ser malo, que ya lo son. A un niño se le enseña a ser bueno desde su temprana edad. Porque malos, no, hombre, ya saben. Lo que tenemos que enseñarlos es a ser buenos. A ver por qué no heredaron, ¿verdad? Bueno, vemos eso, por qué no heredaron pues sí, pues lo bueno de un pariente y eso, ¿no? Son berrinchudos desde chiquitos. Y quieren su biberón, y lloran, y gritan, y zapaletean, y patalean, y bueno, todo eso. ¿Por qué? Porque no hay que enseñarlos a ser malos. Aquí el detalle está enseñándolos a ser buenos, porque malos se pintan solos. Se pintan, ¿verdad? Hay que cambiarles esa ira, hay que cambiarles esa rebeldía por obediencia. ¿Y cómo se cambia todo eso? Bueno, aquí están las reglas en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que, pues, por eso este cuerpo tiene que ser transformado, porque, pues no, ¿quién va a querer seguir con esas luchas? Yo honestamente, bueno, pues yo pienso que nadie. ¿Cómo va a ser el nuevo carácter, el nuevo nombre? ¿Verdad? Dios nos va a dar un nuevo nombre, y el nombre nos habla de carácter, una nueva manera, ¿verdad? Vemos que nos va a dar un carácter, pues, semejante al del Señor Jesucristo. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquí el apóstol Pablo dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Cuáles cosas van a suceder después de qué? Bueno, pues después de todo lo que leímos de las 7 iglesias, ¿verdad? Después de todos los acontecimientos que, pues, nosotros estuvimos viendo con las iglesias. Y nosotros vemos aquí, ¿verdad?, el trono de Dios en el libro creo que es el libro de Isaías. Bueno, vamos a comenzar con Isaías capítulo 6, ¿verdad? Porque también en Ezequiel vemos cómo de alguna manera, pues, sobrenatural. Bueno, vamos rapidito a Isaías 6. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los hasta el 8, y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomada del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca. Y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: aquí enviaré, y quién irá por vosotros. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, miren, aquí nos dice, ¿verdad?, que vio el trono del Señor. Y sí, aquí vemos un detalle, que Isaías entendía que cómo él podía ver el trono de Dios. Si la Biblia dice que no hay quien vea a Dios y viva. Y eso se aplica a los seres celestiales,
a los querubines, que son, sí creo que solo dice por encima de, dice por encima de a los serafines, perdón, a los serafines. Los serafines, que la palabra quiere decir, ¿verdad? Algo así como intenso, como con fuego, ¿verdad? Un fuego pues purificador, porque pues ya vemos, imagínense, están en la presencia de Dios. Bueno, aquí dice que tenía tres pares, bueno, tenía pues 3 pares de alas. Uno dice, y el uno al otro dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro. ¿Por qué? Pues que no hay quien vea a Dios y viva, aún para ellos, porque ellos estaban en la misma presencia de Dios. Sus alas les servían, ¿verdad? Para no ver el rostro de Dios y morir fulminados. Dice, con 2 cubrían sus pies. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Moisés? Dios, cuando vio la zarza, le dijo, quítate el calzado, porque el lugar que pisas santo es. Ellos también, ¿verdad? Cubrían sus pies por la santidad de Dios. Y con las otras pues se movían. Ustedes saben que para que una ave o un pájaro vuele, ¿qué necesita aparte de las alas? Bueno, aparte de las alas necesita viento. Porque si no hay viento, si no hay oxígeno, si no hay aire, pues nada más le va a hacer así y no se mueve para ningún lado. Lo que lo impulsa es el viento. En el lugar, bueno, aquí en este lugar, bueno, pues, ¿verdad? Probablemente, como por ejemplo, Daniel, cuando Daniel vio a Gabriel, Gabriel era un arcángel. Nosotros vemos, ¿verdad?, que ellos no tienen alas. Los que tienen alas son los serafines y los querubines. Satanás es un querubín. Satanás sí tiene alas. Probablemente, yo no sé, ¿verdad? Daniel, nosotros vemos que vio a Gabriel y él dice que volaba sin alas, él volaba. Allá se mueven con alas, bueno, eso no lo sé, probablemente sí, por lo que dice la Biblia. Las alas las tienen de adorno y eso no lo creo. No creo, porque Dios todo lo hace con un propósito, ¿verdad? Probablemente algunos tienen la capacidad de volar así sin nada, y otros necesitan el impulso de algunas alas o algo así, ¿verdad? No lo saben, porque en el cielo hay una variedad más grande de seres que aquí en la tierra. Aquí en la tierra solamente conocemos a la humanidad. Hay morenitos, hay chinos, hay coreanos, hay mexicanos, hay de Honduras, hay de El Salvador. Tal vez sí hay diferente variedad, pero es que es uno solo, porque de uno solo nacimos todos. Ya de que hagan locuras, de que de racismo eso, bueno, eso ya son tonterías, ¿verdad?, que no se entienden, pero somos uno. Los morenitos son nuestros hermanos, los chinos son nuestros hermanos, todos somos hermanos. El ser humano es el que distorsiona todo eso. Bueno, en el cielo sí hay mucha diferencia de seres, de especies, porque un querubín no es igual que un serafín no es igual que un ángel. Un ángel es parecido a un ser humano, pero no es del mismo rango que un arcángel. Y de la misma manera, nosotros vemos, ¿verdad?, que en el cielo, pues aquí estaban estos seres. Dice, cubrían su rostro. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Y cuál era la función de estos seres alados? Bueno, pues ya lo vimos abajo. Eran los que por lo que dice la Biblia, eran los que vemos aquí, que de alguna manera, ¿verdad?, preparaban a los seres para que se acercaran a la presencia del Padre, no de Cristo, del Padre, ¿verdad?, que es el mismo, pero vemos aquí que tiene diferentes funciones Dios, porque pues, imagínense, si estos seres poderosos no pueden ni ver a Dios, ¿ustedes creen que seres humanos hechos de carne, que la carne, bueno, súper débiles, íbamos a poder tocar a Dios y crucificarlo?
Capaz de que si Dios viene, explota todo el universo, la Tierra o la galaxia, no sé. Por la santidad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? La Biblia dice que se preparó cuerpo, el cual tenía que ser semejante a nosotros en todo, desde el nacimiento, desde la formación del vientre de un bebé, ¿verdad? Hasta que tenía necesidades, comía, se cansaba, bueno, todo igual. ¿Para qué? Para que el sacrificio fuera hecho por nosotros, tal cual, ¿verdad? Sin trampa, ni nada de eso. Entonces, por eso nosotros vemos aquí que el Padre pues no podía ser sacrificado. Pues oigan eso, como que no. Por eso yo no sé qué le pasó al diablo. ¿A quién se le Ay, Dios, ¿a quién se le va a ocurrir querer sentarse en ese lugar por amor de Dios? Y decir, no, es que yo quiero que me adoren todos. Como que... Pero bueno, ¿verdad? Pues yo no sé, yo apenas no tengo ni 50 años de vida. Apenas estoy aprendiendo cosas. Y todavía nos falta mucho con respecto a las cosas de Dios. Entonces digo, bueno, no sé, pero no sé qué parte. El Satanás era poderoso, era todo eso, sí, pero oiga, no se comparaba con estos seres. Dice el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mire, la palabra santo, ¿verdad? Y con eso terminamos, santo. La palabra santo quiere decir apartado. Aquí estos seres están diciéndole a la creación que Dios no es igual a nosotros, que Él es diferente. Porque hoy en día el ser humano, ¿verdad? El ser humano débil, que no, bueno, es que, pues no sé ni, ¿verdad? Pero la comparación como que no ni queda. O sea, seres humanos que, pues, que no. Queremos ser como dioses, por amor. ¿Por qué? Pues porque el diablo les metió esa idea tonta. Y serán como dioses, como yo. ¿Verdad? Y ahí está el ser humano de hoy en día creyendo esa tontería. Que no pueden ni vivir la vida eterna. Bueno, no pueden ni crear aire para que sobrevivan ellos mismos. Dependen, ¿verdad? De la naturaleza que Dios hizo. Pero bueno, entonces vemos aquí en la palabra de Dios que la palabra santo, 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 3 veces, ¿verdad? El Señor, el Espíritu Santo y Dios, el Padre, quiere decir que están apartados, que no somos iguales, que ellos son superiores, supremos a toda la creación. Están haciendo una división, ¿verdad? Porque les digo, cometen cada cosa. El ser humano tiene pensamientos muy fuera del lugar, no sé, creyéndose dioses, cuando no podemos durar ni 100 años. Ya tengo 40 años y ya nadie me tiene que enseñar nada. Ay, Dios mío, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho que aprender de Dios, mucho que aprender de Dios, porque nosotros apenas somos unos bebés. La Biblia nos dice en el libro en el milenio, que va a haber niños que van a tener 100 años. Porque les digo la vida, pues sí, pues este cuerpo no dura mucho, por eso cuídenlo. Entonces, bueno, la semana que viene seguimos con el trono de Dios. Es que, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios amoroso, poderoso, grande, lleno de misericordia. Nos amó, que vino al mundo a morir por nosotros, Cristo. Y el regalo está para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que Dios su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda más tenga vida eterna. Y bueno, vamos a estar hablando, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu fidelidad, Padre. Gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando, nos sigas guiando, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos entender, Señor, para qué fuimos creados, Señor, cómo fuimos creados, Señor, de dónde venimos, qué tenemos que hacer aquí y a dónde vamos, Señor. Te damos gracias, Señor, y sobre todas las cosas, Padre, conocerte a ti, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que en esto consiste la vida eterna, Padre, en conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, a quien tú nos has enviado, Señor. Te damos gracias, Padre, bendícenos a los que estamos aquí presentes, Señor. También bendice, Señor, a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.